La conmoción sacudió a los Estados Unidos. El Cóndor había atravesado la atmósfera a Mach 20, soportando un infierno de 6.000 grados centígrados. En la Casa Blanca, los estrategas nucleares, al ver los datos del ensayo de reentrada realizado por Argentina, quedaron mudos, petrificados ante una realidad que destrozaba décadas de suposiciones. ¿Argentina? Esa nación sin armas nucleares, ese país que para ellos no era más que un tango melancólico y crisis económicas recurrentes, había dominado la tecnología de reentrada de un misil balístico intercontinental. El verdadero impacto, sin embargo, llegó después. Brasil lo admitió. Peor aún, Chile, en una evaluación oficial, declaró que Buenos Aires le llevaba al menos 5 años de ventaja. La expresión que se repetía en los informes de inteligencia era, más allá de cualquier predicción. Hacía 32 años, en 1993, Estados Unidos había forzado la cancelación de su programa de misiles, negándoles la tecnología. Pero esa nación, en silencio, sin que nadie prestara atención, había seguido preparándose. Ahora, el panorama completo de esta jugada maestra, que dejaba perplejo al mundo, finalmente salía a la luz. 30 minutos. Es el tiempo que tarda un misil balístico intercontinental en viajar desde la Patagonia hasta Washington. En esos 30 minutos se decide el destino de decenas de millones de almas. ¿Quién controla esos 30 minutos? Controla el orden de este planeta. Y yo era el hombre que calculaba esos 30 minutos. Mi nombre es James Collins. En el otoño tardío de 2022, yo era el coordinador senior para ataque estratégico y defensa de misiles en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Un doctorado en Ingeniería Aeroespacial del MIT, una carrera como oficial en la Fuerza Aérea, y un paso por la Corporación RAND y el Pentágono me habían sentado en esa silla. Mi vida profesional, por 30 años, había girado en torno a un único tablero de ajedrez. Cada mañana, sobre mi escritorio, me esperaban informes sobre el despliegue de nuevos ICBM rusos, los resultados de las pruebas de misiles hipersónicos de China y las señales de un posible lanzamiento de misiles desde submarinos norcoreanos. Ese era todo mi trabajo, el juego de los que poseen el arma definitiva. El mundo que existía fuera de ese círculo de poder nuclear no era de mi incumbencia. Aquella mañana, la reunión informativa no fue diferente a cualquier otra. Al entrar en la Situation Room, en el sótano del ala oeste, el mapa familiar brillaba en la pantalla gigante. Los hilos de ICBM en el oeste de Rusia parpadeaban como puntos rojos. El despliegue de los misiles de F de China se extendía por el interior de Asia. Alertas ámbar destellaban alrededor de la península de Corea. Tomé mi asiento y un sorbo de café. El mismo tablero de siempre, recuerdo haber murmurado para mis adentros. David Weber, el director adjunto, comenzó con el primer punto. El último análisis del lanzamiento de prueba del misil Sarmat de Rusia. Alcance de 18.000 kilómetros, más de 10 ojivas múltiples. La intercepción con las defensas actuales es, en la práctica, imposible. Los números se sucedían, fríos y letales. Tomé notas, pero en mi mente, el panorama general estaba dentro de lo esperado. Rusia siempre fue una amenaza, y nosotros siempre nos habíamos preparado para ella. El segundo tema era China. El planeador hipersónico de F-27. Vuela en el borde de la atmósfera a velocidades superiores a Mach 10. Los datos de la trayectoria aparecieron en la pantalla. Alguien susurró a mi lado, un cambio de juego. Asentí en silencio. Aquello era un verdadero problema. Amenazaba la premisa misma sobre la que habíamos construido nuestro escudo de defensa antimisiles durante décadas. Cuando llegó el turno de Corea del Norte, el aire en la sala se volvió ligeramente más denso. La serie de misiles Hwasong era una amenaza, sin duda, pero de menor escala en comparación con Rusia o China. Su imprevisibilidad, sin embargo, era su mayor peligro. Miré mi reloj de reojo. La reunión se estaba alargando. Fue entonces cuando Rachel Morgan levantó la mano en silencio.
Era la analista principal de la Agencia de Defensa de Misiles del Pentágono, una mujer meticulosa y reservada. Su cabello rubio siempre estaba recogido en un moño impecable y casi siempre cargaba una pila de carpetas gruesas. Pero ese día, su expresión era distinta. Como material de referencia, tengo un punto adicional, dijo, y extendió un nuevo archivo sobre la mesa. En el momento en que leí el título en la portada, no pude evitar un suspiro interno de fastidio. Desarrollo de capacidades espaciales de Argentina. ¿Argentina?, pensé. En serio. Después de hablar de Rusia y China, el cambio de tema se sintió como un anticlímax ridículo. En el mapa, los puntos rojos de amenaza que cubrían Eurasia fueron reemplazados por un solitario y minúsculo punto azul sobre el sur de Argentina. Proyecto Cóndor 3, Sistema Satelital Geoestacionario, Cohete Tronador. Un par de palabras clave resumidas en una diapositiva. El Tronador es un cohete de lanzamiento espacial desarrollado íntegramente por Argentina, comenzó a explicar Rachel. Han logrado 2 lanzamientos exitosos y tienen una hoja de ruta a mediano y largo plazo para la próxima década. El sistema satelital les proporciona una infraestructura de posicionamiento independiente, un plan para no depender del GPS. Yo escuchaba, haciendo girar mi bolígrafo entre los dedos. No sonaba mal. Que un aliado en Sudamérica aumentara su influencia en el ámbito espacial era, en principio, algo positivo. Pero no era más que eso. Argentina era un socio estratégico en el Atlántico Sur. Tener su propia tecnología de lanzamiento podría, en teoría, fortalecer la red de cooperación. Eso era todo lo que veía. Fue entonces cuando Rachel añadió, con un cuidado exquisito en la elección de sus palabras, poseer un cohete de lanzamiento propio, a largo plazo, también puede sentar las bases para la investigación de vehículos de reentrada. Tecnología de reentrada. La miré fijamente. Ese era uno de los pilares de un ICBM. Salir de la atmósfera y volver a entrar, sobreviviendo a miles de grados de calor. Entre las naciones que dominan esa tecnología y las que no, existe un abismo insalvable. Pero negué con la cabeza. Rachel, con todo respeto, ¿no crees que te estás adelantando demasiado? Había un rastro de burla en mi voz. Solo porque los argentinos hayan construido un cohete no significa que se vayan a convertir en una potencia de misiles de la noche a la mañana. No tienen ojivas nucleares, ni han hecho una sola prueba de misiles de largo alcance. A mi lado, David Weber intervino. Exacto. Argentina es signataria del TNP y tiene una política de no proliferación. Aunque tuvieran el cohete, ¿qué carajo le van a poner encima? Una risa ligera se extendió por la sala. Anoté en mi libreta unas pocas palabras: Argentina, capacidad de lanzamiento. Refuerzo de alianza. Eso fue todo. Cuando la reunión terminó, la gente comenzó a abandonar la sala. Me quedé un momento, de pie frente a la pantalla gigante, observando una vez más el mapa de amenazas. Rusia, China, Corea del Norte. Los puntos rojos se extendían como una plaga sobre los continentes. En medio de todo eso, el pequeño punto azul en el extremo sur de Sudamérica era casi invisible. Con un toque en la pantalla táctil, arrastré el icono de Argentina y lo coloqué dentro de nuestro perímetro defensivo. Una pieza más en nuestro lado del tablero. En ese momento, en la puerta, Rachel Morgan me detuvo. Coordinador Collins, un minuto. ¿Qué sucede, Rachel? Es sobre mi informe. Lo he compilado bajo el título Implicaciones tecnológicas del Programa Espacial Argentino. Le agradecería enormemente si pudiera echarle un vistazo. Me entregó un sobresellado. Lo tomé y asentí. Claro. Lo leeré cuando tenga un momento. Aunque se lo prometí, siendo honesto, no tenía la menor intención de leerlo. Los nuevos datos de las pruebas hipersónicas de China eran infinitamente más urgentes. Las señales de un cambio en la doctrina nuclear rusa requerían un análisis inmediato. El desarrollo de un cohete por parte de un país sudamericano estaba al final de mi lista de prioridades.
En el pasillo me encontré con David Weber. James, ¿un café? Dale. Nos dirigimos a la pequeña sala de descanso dentro del complejo del NSC. Mientras la máquina preparaba un americano aguado, David preguntó, «Che, ¿qué pensaste de eso de Argentina?» Me encogí de hombros. Son buenas noticias. Que un aliado gane influencia nunca es malo, ¿no? Sí, pero ¿no te pareció que Rachel estaba exagerando un poco?, dijo David, sorbiendo su café. Tecnología de reentrada, ¿de verdad crees que los argentinos se van a poner a hacer eso en serio? Me da un poco de risa, che. Asentí. Totalmente. La idea de Argentina construyendo un ICBM es demasiado irreal. ¿Qué harían con él, si ni siquiera tienen la bomba? Exacto. Al final del día, Argentina es un país que protegemos nosotros, añadió David, mirando por la ventana. No tienen ni tendrán nunca un asiento en la mesa nuclear. Ahí solo nos sentamos las 5 grandes potencias. Ellos están en la tribuna. Me reí mientras bebía mi café. Son buenos espectadores. Un público confiable. Pero espectadores al fin y al cabo. Esa era nuestra visión en el otoño de 2022. Estábamos ciegos, y no lo sabíamos. Semanas después, en otra reunión del NSC, el tema era la evaluación de la influencia estratégica de nuestros aliados. Corea del Sur, Australia, Japón, los miembros de la OTAN. Era un ejercicio para revisar las capacidades militares y el nivel tecnológico de nuestros socios. Unos 15 analistas y responsables políticos nos reunimos en la sala de conferencias. Yo me senté en el centro de la mesa, con David Weber a mi derecha y Andrew Hamilton, subsecretario de Estado para el Control de Armas, a mi izquierda. El turno de Argentina llegó después de un largo repaso por las capacidades europeas. El presentador cambió la diapositiva. Argentina. Socio estratégico no perteneciente a la OTAN. Contribuciones a misiones de paz de la ONU, cooperación en el Atlántico Sur. Fue entonces cuando alguien interrumpió. Un momento. Lo que Rachel mencionó la otra vez, ¿en qué quedó el tema de ese cohete, el tronador? Era Mark Anderson, director de política nuclear del Departamento de Energía. Su expresión era de genuina curiosidad. Rachel Morgan respondió, sí, el tronador. Es el cohete de lanzamiento espacial desarrollado íntegramente por Argentina. Este año lograron su segundo lanzamiento exitoso, colocando un satélite en la órbita prevista con gran precisión. ¿Y eso qué significa para nosotros?, preguntó Mark. La atmósfera de la sala se relajó, y un par de personas soltaron una risita. Rachel, con un tono completamente serio, respondió, a largo plazo, puede convertirse en la base para la investigación de vehículos de reentrada. La tecnología de lanzamiento y la de reentrada están íntimamente ligadas. En el instante en que Rachel dijo eso, la sala estalló en un murmullo de incredulidad. David Weber fue el primero en hablar. Rachel, para un poco la moto. ¿Estás sugiriendo la posibilidad de que Argentina desarrolle tecnología de reentrada? Abrió los brazos, como midiendo algo en el aire. ¿Sabes el tamaño que tiene ese cohete? No es ni la mitad del Larga Marcha 5 de China. Comparado con un Falcón 9 nuestro, es un juguete. Otro analista a su lado se sumó. Es verdad. Argentina llegó tarde a la carrera espacial. Su historia es corta. Cuando nosotros estábamos yendo a la Luna con el programa Apolo, ¿qué estaban haciendo ellos? Otra voz continuó, además, no tienen armas nucleares. Incluso si tuvieran la tecnología de reentrada, ¿qué le van a montar? Andrew Hamilton, hojeando unos papeles, sentenció, Argentina es firmante del TNP y ha declarado su compromiso con la no proliferación. Aunque tuvieran la tecnología, no pueden hacer nada sin nuestro permiso. La sala se llenó de nuevo con un murmullo condescendiente. Yo también me dejé llevar y sonreí. Solo Rachel Morgan no se reía. En voz baja, dijo,
yo solo he planteado una posibilidad. No estoy hablando de ahora, sino de aquí a 10 o 20 años. ¿10 años?, se burló David. En 10 años, Argentina seguirá siendo Argentina. Un país bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos. Un país al que protegemos. Eso no va a cambiar. Asentí y añadí, David tiene razón, Rachel. Argentina es un aliado fantástico y un socio de confianza. Pero no es un país que se siente en la mesa de los grandes. Rachel me miró fijamente. Sus ojos azules parecieron perforarme. Coordinador Collins, ¿leyó mi informe? Por un instante, me quedé sin palabras. Aquel sobre que me había dado semanas atrás lo había metido en el cajón de mi escritorio y nunca lo había abierto. El trabajo se había acumulado, y la verdad es que ni siquiera me había acordado. La mirada de Rachel se ensombreció un poco, pero no dijo nada más. La reunión pasó al siguiente tema. Después, de vuelta en mi oficina, me senté en mi escritorio. Una nueva pila de informes me esperaba: análisis de la doctrina nuclear rusa, resultados de las pruebas hipersónicas chinas, movimientos del programa de submarinos norcoreano. Abrí el cajón y saqué el informe de Rachel. Me quedé mirando el título: Implicaciones tecnológicas del programa espacial argentino. Pensé en leerlo, pero entonces mi vista se posó en la montaña de papeles sobre la mesa. Rusia, China, Corea del Norte. Amenazas reales, presentes, que requerían mi atención inmediata. Con suavidad, volví a guardar el informe en el cajón. Cuando tenga tiempo, pensé. Pero ese momento, al menos hasta entonces, nunca llegó. Por la tarde, David Weber se asomó a mi oficina. James, ¿qué te pareció la reunión de hoy? Lo de siempre, supongo. Rachel está un poco obsesionada, ¿no te parece?, dijo David, dejándose caer en una silla. Que Argentina, con la tecnología de reentrada, un ICBM es un disparate. Asentí. Bueno, supongo que como analista su trabajo es considerar todas las posibilidades, por remotas que sean. Pero siendo realistas, es imposible. David enumeró con los dedos. Primero, no tienen la bomba. Segundo, no pueden construir un misil de largo alcance sin nuestro permiso. Y tercero, si lo intentaran, lo frenaríamos. Fin de la historia. Así es, confirmé. Argentina, al final, está en la palma de nuestra mano, James. Hagan lo que hagan, nosotros tenemos el control. De eso se trata una alianza. Miré por la ventana. El atardecer teñía de rojo el cielo de Washington. La expresión, en la palma de nuestra mano, resonó en mi cabeza de una forma extraña, pero la dejé pasar. Tenés razón. Sin duda. Es un país que protegemos nosotros. David se levantó. Bueno, mañana tenemos la reunión sobre el informe de China. Hay que prepararse. Nos vemos. Después de que se fue, me quedé un rato mirando por la ventana. El pequeño punto azul, Argentina, esa mancha solitaria en el borde del mapa, por alguna razón, seguía molestándome. Pero sacudí la cabeza. No es para tanto, me dije. Argentina es Argentina. Con ese pensamiento, encendí el ordenador. Tenía que abrir el informe de China. A finales de 2022, mientras buscaba unos documentos sobre cooperación tecnológica entre Estados Unidos y Brasil en los años 90 en los archivos del NSC, me topé con una carpeta cuyo título me llamó la atención. Solicitud de transferencia de tecnología para lanzamiento espacial de Argentina, decisión de rechazo. El documento databa de 1993. La curiosidad me pudo y lo abrí. 30 años atrás, el gobierno argentino había solicitado formalmente a Estados Unidos la transferencia de tecnología para cohetes espaciales. En aquel entonces, Argentina desarrollaba sus propios satélites, pero no tenía la capacidad para ponerlos en órbita. Dependían de cohetes extranjeros. Sus ingenieros anhelaban un lanzador de fabricación nacional.
La respuesta de Estados Unidos fue tajante: transferencia de tecnología denegada. El documento argumentaba que permitir a Argentina poseer esa tecnología crearía un riesgo innecesario para la seguridad regional. Y añadía que era deseable que Estados Unidos se encargara de los lanzamientos de satélites argentinos. Pero fue una frase al final del memorando la que me heló la sangre: esa tecnología es innecesaria para Argentina. Nosotros lo lanzaremos por ellos. Mientras leía esa frase, una extraña sensación me recorrió. Era una decisión de hacía 30 años, y en su momento, debió parecer racional. La Guerra Fría acababa de terminar y Sudamérica todavía era un hervidero de inestabilidad. Entregar tecnología de cohetes a Argentina, que pocos años antes había estado bajo una dictadura militar y había librado una guerra contra un aliado clave de la OTAN, seguramente parecía una locura. Sin embargo, por un momento, intenté imaginar lo que debieron sentir aquellos ingenieros argentinos. El deseo de lanzar los satélites de tu propio país con tus propias manos, aplastado con una frase condescendiente. Esa tecnología es innecesaria para ustedes. ¿Cuántos sueños se habrán roto con esas palabras? Rápidamente, deseché esos pensamientos. Fue hace 30 años, me dije. La situación es diferente ahora. Lo más importante era que la decisión no había sido un error. Al menos, no en ese momento. Bajo la protección de Estados Unidos, Argentina había evitado caer en carreras armamentísticas costosas, y nuestro paraguas nuclear la había mantenido a salvo. Sin tecnología de lanzamiento propia, Argentina había prosperado dentro de lo posible, y su dependencia de Estados Unidos, en cierto modo, había fortalecido la alianza. Cerré la carpeta, murmurando para mí mismo: la decisión de aquel entonces fue la correcta. Argentina es una nación que debemos proteger. Días después, le conté a David Weber lo del documento. Che, parece que en el 93 los argentinos nos pidieron tecnología de cohetes y les dijimos que no. Ah, sí, he oído algo de eso, respondió David, sorbiendo su café. Y era lo lógico. Dale esa tecnología a los argentinos y anda a saber qué quilombo arman. Incluso ahora, me parece que fue la decisión correcta. Supongo que sí. Es un país que protegemos nosotros. Si el que está siendo protegido quiere empezar a fabricar sus propias armas, hay que frenarlo. Así es como se gestiona una alianza. Estuve de acuerdo. Sí. Al final, si les decimos que paren, paran. Nosotros lanzamos sus cosas, nosotros los defendemos. Es el mejor arreglo para todos. Nos reímos, tomando nuestro café. La decisión de hacía 30 años no había sido un error. Y en el futuro, Argentina seguiría estando en la palma de nuestra mano. En ese momento, lo creía de verdad. Pero a veces, una pregunta extraña se me cruzaba por la mente. ¿Qué habían estado haciendo los ingenieros argentinos durante esos 30 años? ¿Se rindieron sin más después de ser rechazados? ¿O buscaron otra manera? El Cóndor 3 no había aparecido de la nada. Durante 3 décadas, debieron haber estado construyendo algo, pieza por pieza. Sin embargo, nunca profundicé en esa duda. Las amenazas inmediatas Rusia, China, Corea del Norte eran mucho más apremiantes. Esos 3 nombres llenaban mis días. Argentina seguía siendo solo un pequeño punto azul en el borde del mapa. A medida que se acercaba el fin de 2022, el NSC estaba inmerso en la preparación del informe anual de revisión estratégica. Era el momento de consolidar las evaluaciones de amenazas y las estrategias de respuesta para el año siguiente. Yo estaba trabajando hasta tarde en mi oficina, con el escritorio cubierto de montañas de documentos sobre Rusia, China y Corea del Norte. Llamaron a la puerta. Adelante. Era Rachel Morgan, con una pila de carpetas en las manos. Coordinador Collins, ¿tiene un momento? ¿Qué sucede? Quería informarle de algo sobre Argentina. Contuve un suspiro. Otra vez Argentina, pensé, pero mantuve una expresión neutral y le indiqué que se sentara.
Rachel se sentó frente a mí. El informe que le di hace unos meses todavía no lo ha leído, ¿verdad? Fue directa. Tuve que ser honesto. Lo siento, Rachel. He estado muy ocupado. Me lo imaginaba, dijo Rachel con una media sonrisa. Todo el mundo lo está. Argentina no parece importante, ¿verdad? Es comprensible. Rusia y China son problemas mucho más urgentes. Extendió nuevos documentos sobre la mesa. Por eso, he preparado un resumen. Me llevará 5 minutos. Solo deme 5 minutos. Miré el reloj. Pasaban de las 9 de la noche. Quería irme a casa, pero los ojos de Rachel eran de una seriedad inquebrantable. Está bien. 5 minutos. Rachel comenzó su exposición. El Cóndor 3 de Argentina. Ya sabe, el cohete de lanzamiento espacial de desarrollo propio. Sí, lo sé. Puede que no sea solo para lanzar satélites. ¿A qué te refieres? Rachel señaló un gráfico. El empuje del cohete Cóndor 3 es de la clase de las 300 toneladas. Con esa potencia, es más que suficiente para ser reconvertido como un propulsor de misil balístico. Pero Argentina tiene restricciones sobre. Rachel me interrumpió. El año pasado, en una cumbre bilateral, las restricciones sobre el alcance de los misiles de Argentina fueron completamente eliminadas. Me quedé en silencio por un momento. Conocía ese dato, pero nunca le había dado mayor importancia. Y bien. Rachel pasó a la siguiente página. El sistema satelital geoestacionario que están desarrollando. Cuando esté completo, Argentina tendrá capacidad de guiado de precisión sin necesidad de GPS. Pero eso no es para uso civil. Puede distinguir entre civil y militar. El GPS también fue originalmente tecnología militar. Lo mismo ocurre con su sistema satelital. Si Argentina tiene su propio sistema de posicionamiento, ya no necesitará depender del nuestro. Y entonces, la tecnología de reentrada. La voz de Rachel bajó de tono. Hay algo que Argentina está investigando ahora mismo. Experimentos de caída desde gran altitud, desarrollo de materiales resistentes al calor, algoritmos de control de actitud. Si combina todo esto, sabe lo que obtiene. No respondí. Rachel lo dijo por mí. Un vehículo de reentrada de ICBM. La oficina quedó en un silencio sepulcral. Miré a Rachel. Sus ojos eran sinceros. No estaba bromeando. Rachel, eso es una exageración. ¿Argentina construyendo un ICBM? Un país sin armas nucleares. No las tienen ahora. Pero la tecnología se está acumulando. Si se unen el cohete, el sistema de posicionamiento y la tecnología de reentrada, el esqueleto de un ICBM está completo. La ojiva nuclear es solo la última pieza. Pero Argentina está en el TNP. Rachel me interrumpió en voz baja. El hecho de que Argentina no elija tener armas nucleares ahora no es porque no tenga la tecnología. Es porque han decidido no hacerlo. Pero una vez que la tecnología esté completa, esa decisión podría cambiar. Me quedé sin palabras por un momento. Rachel recogió sus documentos y dijo, eso es todo lo que quería decirle. No subestime a Argentina. Ahora puede que sea un pequeño punto azul. Puede que sea un país que protegemos. Pero, ¿cree que seguirá siendo lo mismo en 5 o 10 años? Se levantó. Cuando abres una puerta, la gente mira lo que hay más allá. La llave que les hemos dado, ¿alguna vez ha comprobado si es la única que tienen? Con esas palabras, Rachel salió de mi oficina. Me quedé sentado un rato. Los documentos de Rachel seguían sobre mi escritorio. Tal vez debería leerlos esta vez, pensé. Pero cuando miré el reloj, ya eran las 10 de la noche. El agotamiento era total, y a la mañana siguiente tenía una reunión a primera hora. Volví a guardar los documentos en el cajón. Lo haré en otro momento, decidí.
Haga lo que haga Argentina, no es algo que requiera mi atención inmediata. Apagué el ordenador. De camino a casa, las palabras de Rachel resonaban en mi cabeza: cuando abres una puerta, la gente mira lo que hay más allá. ¿Qué había querido decir? Pero negué con la cabeza. Rachel es una analista, su trabajo es pensar en todas las posibilidades. Es una deformación profesional, me dije. Argentina construyendo un ICBM. Con armas nucleares. Imposible. Argentina es un aliado. Un país que protegemos nosotros. Eso no va a cambiar. Me repetí esas palabras hasta que me quedé dormido. El año 2022 terminó y comenzó 2023. El informe de Rachel seguía durmiendo en mi cajón. No lo abrí ni una sola vez. Rusia, China y Corea del Norte consumían todo mi tiempo. Argentina seguía siendo un pequeño punto azul en el borde del mapa. Un aliado que proteger. Una variable que gestionar. Pero nunca una amenaza. Esa era mi convicción a finales de 2022. Sin embargo, la advertencia de Rachel no había sido un error. Era yo quien no sabía verlo. La puerta ya se había abierto. Y Argentina estaba mirando más allá. Yo era el único que no se había dado cuenta. Al verano siguiente, llegó una solicitud oficial de Buenos Aires. Querían iniciar conversaciones sobre tecnología de submarinos de propulsión nuclear. Cuando recibí el documento, me quedé helado por un momento. El país que solo poseía unos pocos submarinos diésel, de repente quería un reactor nuclear. ¿Esto va en serio?, preguntó David Weber, entrando en mi oficina. Los argentinos quieren submarinos nucleares. Eso dice el documento. O son muy audaces o muy imprudentes, respondió David, negando con la cabeza. Hay un mundo de diferencia entre un diésel y un nuclear. ¿De verdad creen que pueden manejarlo? Yo compartía la misma duda. Se convocó una reunión secreta en la Situation Room. En un lado de la mesa se sentó el almirante Graham, un oficial de la Armada encargado de la planificación de operaciones en el Comando Sur. Frente a él, Andrew Hamilton, el subsecretario de Estado. Yo ocupé el asiento justo en medio de los dos, una posición que simbolizaba mi papel ese día, el de mediador. El almirante Graham fue el primero en hablar. En los últimos 5 años, la actividad de submarinos chinos en el Atlántico Sur ha aumentado un 23%. Señaló la pantalla. Puntos rojos se agrupaban alrededor de las costas sudamericanas. Los submarinos de ataque de la Armada China están incursionando cada vez más a menudo y más profundamente. Si Argentina tuviera submarinos nucleares, la situación cambiaría drásticamente. ¿Cómo cambiaría?, preguntó Andrew Hamilton. Un submarino diésel tiene que salir a la superficie cada pocos días para tomar aire. En ese momento, corre el riesgo de ser detectado, continuó Graham, haciendo un gesto con la mano. Pero un submarino nuclear es diferente. Puede permanecer bajo el agua durante meses, esperando en silencio en las profundidades, y aparecer solo cuando es necesario. Es un fantasma del océano. ¿Y quiere que le demos esa capacidad a Argentina?, replicó Andrew. ¿Qué pasa con su política de no proliferación? En el momento en que entre en juego la palabra nuclear, se abrirán grietas en el régimen que hemos construido durante años. Si el argumento es que la disuasión realista es más importante que la no proliferación, entonces Brasil también querrá submarinos nucleares. Y Chile. Si no tenemos cuidado, hasta Arabia Saudita lo pedirá. La tensión en la sala era palpable. Los ojos de ambos se clavaron en mí. Pensé por un momento. El argumento del almirante Graham y el de Andrew tenían sentido. Ambos eran válidos. Hablé lentamente. El problema es cómo lo empaquetamos. ¿Empaquetarlo? Andrew frunció el ceño. Tomé un bolígrafo y empecé a escribir algunas condiciones en un papel. El combustible será suministrado por Estados Unidos.
La tecnología central del diseño estará bajo control estadounidense. Se eliminará fundamentalmente cualquier posibilidad de uso militar ofensivo no autorizado. Se incorporarán sistemas de seguridad redundantes. Fui enumerando las condiciones, una por una. Argentina solo podrá moverse dentro del marco que nosotros establezcamos. La llave, de principio a fin, estará en nuestras manos. El almirante Graham asintió. Bajo esas condiciones, la Armada estaría de acuerdo. Andrew Hamilton seguía sin estar convencido, pero no se opuso más. Después de la reunión, David Weber me detuvo en el pasillo. Lo manejaste bien, James. Gracias. Pero, James, ¿crees que Argentina aceptará estas condiciones sin más? Me encogí de hombros y respondí, no tienen otra opción. Nadie más en el mundo les va a dar tecnología de propulsión nuclear. Es verdad, se rió David. Al final, los argentinos siguen bailando al son que les tocamos. Le devolví la sonrisa. Así es. La llave está en nuestro poder. Argentina no tiene forma de salirse de este marco. Ese era yo ese verano. No me daba cuenta de lo arrogante que era. Días después, llegó la respuesta de Argentina. Un mensaje transmitido por canales no oficiales a través de Facundo Techera, el agregado de defensa. El gobierno argentino aceptaba las condiciones de Estados Unidos. ¡Qué cooperativos!, dijo David. Es lógico. Para ellos, esto ya es un gran logro, respondí, sintiendo una profunda satisfacción. Sentía que había encontrado el punto de equilibrio perfecto, utilizar Argentina y, al mismo tiempo, no ceder el control. Pero en ese momento, Rachel Morgan llamó a la puerta de mi oficina. «Coordinador Collins, un momento». «¿Qué sucede?». Entró y cerró la puerta en silencio. Su expresión era severa. «Lo del submarino nuclear, felicitaciones. Fue una buena negociación». «Gracias. Solo quería preguntarle una cosa». Rachel me miró directamente. «Ha abierto una puerta, ¿verdad?». «La puerta del submarino nuclear para Argentina. Solo la hemos abierto con condiciones». «Sí». «Con condiciones», asintió. «Pero cuando abres una puerta, la gente mira lo que hay más allá. La llave que les hemos dado, ¿está seguro de que es la única que existe?». No pude responder. Rachel continuó. ¿Ha considerado la posibilidad de que Argentina esté buscando otra puerta? ¿Qué quieres decir? El submarino es solo una plataforma. Lo importante es lo que lleva a bordo, dijo, tamborileando ligeramente la mesa con los dedos. ¿Sabe lo que Argentina está investigando en este momento? Tecnología de reentrada. Tecnología de lanzamiento. Y su propio sistema satelital. Si se combinan, ¿sabe lo que se puede hacer? Rachel, la interrumpí. Argentina es un aliado. Un país que debemos proteger. ¿No crees que estás cayendo un poco en la teoría de la conspiración? Rachel sonrió con amargura. No es una teoría de la conspiración. Es plantear una posibilidad. Soy analista, es mi trabajo. Se levantó. No dé por sentado que solo hay una llave. Los argentinos son mucho más inteligentes de lo que imaginamos. La puerta se cerró. Me quedé sentado, paralizado, durante un largo rato. En otoño, las negociaciones sobre el submarino nuclear entraron en su fase más intensa. Funcionarios de ambos países viajaban de un lado a otro, concretando los detalles. El calendario de suministro de combustible. El alcance de la transferencia de tecnología. Los mecanismos de supervisión. Todo se decidía meticulosamente. Yo supervisaba el proceso general, sintiendo incluso una sensación de logro. Un equilibrio perfecto, dijo David, mirando los documentos. Le damos a Argentina lo que quiere, mantenemos nuestro control, y salvaguardamos la fachada de la no proliferación. Un 3 en 1.
Exactamente, asentí. Argentina consigue el submarino, nosotros reforzamos la defensa del Atlántico Sur y contenemos a China. Todos ganan. Menos Argentina, claro, bromeó David con cinismo. Es broma. Ellos también obtienen bastante. Dentro de los límites que les permitimos, por supuesto. Por esa época, conocí por primera vez en persona a Facundo Techera, el agregado de defensa argentino. Se organizó una cena informal en un restaurante del centro de Washington. Asistieron varias figuras de la cooperación en defensa entre ambos países. Techera era un hombre de unos 40 y tantos años, de aspecto elegante y distinguido. Hablaba poco, pero su mirada tranquila era impresionante, y cada una de sus palabras tenía peso. Coordinador Collins, un placer conocerlo finalmente. Agregado Techera. He oído hablar mucho de usted. Nos dimos la mano. Durante la cena, la conversación fluyó sobre diversos temas. La situación en Sudamérica, la inestabilidad en Venezuela, la creciente presencia de China. Temas suaves y predecibles. Cuando llegó el postre, Techera, con cautela, tomó la palabra. El asunto del submarino nuclear se lo agradecemos sinceramente. Es lo natural. Somos aliados. Sí. Somos aliados, repitió, sorbiendo su café. Argentina se esfuerza por ser un buen aliado. Deseamos ser un socio en el que Estados Unidos pueda confiar. Lo sabemos muy bien, respondí con una sonrisa. Sin embargo, las siguientes palabras de Facundo Techera se me quedaron grabadas en la mente. Una alianza se basa en la confianza. Debemos confiar el uno en el otro, mutuamente. Por supuesto. Esperamos que esa confianza no sea unilateral. Confianza no unilateral. El significado de esas palabras me persiguió durante mucho tiempo. Incluso de camino al hotel, el rostro de Techera estaba grabado en mi memoria. Era tranquilo, sí, pero sentía que había una intención oculta en sus palabras. Sin embargo, me dije a mí mismo que estaba pensando demasiado. Los argentinos son conocidos por sus rodeos y su lenguaje indirecto. Probablemente lo dijo por pura cortesía, pensé, y me fui a dormir. Las estaciones cambiaron y las negociaciones llegaron a su fase final. El acuerdo de cooperación tecnológica para submarinos nucleares fue firmado por los representantes de ambos países. El anuncio oficial se programó para principios del año siguiente. En mi oficina, contemplé el documento durante un rato, saboreando en silencio mi satisfacción. Lo logré, murmuré para mis adentros. Había abierto la puerta del submarino nuclear Argentina, pero la llave seguía en nuestras manos. El derecho al suministro de combustible, el control de la tecnología, los mecanismos de supervisión. Todo estaba diseñado por nosotros. No había forma de que Argentina se saliera del marco. Al menos, yo lo creía sin la menor duda. Pero esa primavera, llamaron a una nueva puerta. Esta vez, era la flexibilización de las regulaciones sobre el reprocesamiento de combustible y el ciclo del combustible nuclear. No se trataba del submarino, sino de las centrales nucleares. El argumento de Argentina era que para resolver el problema del combustible gastado y desarrollar reactores de nueva generación, necesitaban la tecnología de reprocesamiento. Cuando tuve el documento de solicitud en mis manos, no pude evitar fruncir el ceño. Reprocesamiento de combustible. Nadie que trabajara en mi campo desconocía el peso de esas palabras. La tecnología para extraer plutonio del combustible gastado. Si se usa para fines civiles, mejora la eficiencia energética. Si se desvía para fines militares, se convierte en la materia prima para armas nucleares. La misma tecnología, dos resultados completamente diferentes. Y yo sabía lo frágil que era esa línea divisoria. La mesa de negociaciones se abrió de nuevo. Esta vez, Mark Anderson, el director de política nuclear del Departamento de Energía, también estaba presente. El informe que trajo consigo detallaba la situación de las centrales nucleares de Argentina.
Alrededor del 7% de la producción de electricidad de Argentina proviene de la energía nuclear, explicó Mark, señalando un gráfico. Es una proporción significativa. Y cuanto más depende un país de la energía nuclear, más grave se vuelve el problema del combustible gastado. ¿Cuál es la situación de sus instalaciones de almacenamiento?, pregunté. Mark mostró otro gráfico. Están cerca de la saturación. Según nuestros análisis, en 5 años, el espacio de almacenamiento de combustible gastado de Argentina se agotará. Si no se encuentra una solución para entonces, el propio funcionamiento de las centrales podría verse comprometido. Por eso quieren el reprocesamiento. Sí. El reprocesamiento reduce el volumen y parte del material puede reutilizarse como combustible. A largo plazo, también es más económico. Pero desde el otro lado de la mesa, se alzó otra voz. Andrew Hamilton sacó un informe diferente. Evaluación de riesgos de la gestión de materiales nucleares. Extendió los documentos sobre la mesa. La cantidad de plutonio extraído durante el proceso de reprocesamiento. El riesgo potencial si se acumula. Los límites de los sistemas de supervisión. Las cifras eran abrumadoras. La conclusión era clara: si se permitía el reprocesamiento, se crearía una estructura en la que Argentina podría obtener material nuclear en cualquier momento que lo deseara. Pero Argentina es miembro del TNP, replicó Mark. El TNP permite la retirada. Corea del Norte lo hizo, sentenció Andrew con rotundidad. Si tienes la tecnología, tienes la opción. Que Argentina no esté buscando armas nucleares ahora es porque ha decidido no hacerlo, no porque no pueda. Pero si les permitimos el reprocesamiento, la barrera para cambiar esa decisión será mucho más baja. Un silencio pesado se apoderó de la sala. Comparé los dos informes una y otra vez. El sector energético estaba a favor. El de seguridad, en contra. Era un patrón similar al del submarino, pero esta vez, el fondo era diferente. El submarino era una plataforma, el quid de la cuestión era que llevaba a bordo. Pero el reprocesamiento era el material en sí mismo. La tecnología para producir directamente la materia prima de un arma nuclear. ¿Qué tal una flexibilización parcial?, propuse. No un reprocesamiento completo, sino permitir la investigación y demostración a escala limitada. Reforzamos drásticamente el sistema de verificación del OIEA y exigimos mecanismos adicionales de supervisión y transparencia. Mark Anderson asintió. Técnicamente, es posible. Andrew Hamilton seguía sin estar convencido, pero aceptó que era mejor que una negativa total. Pocos días después, llegó la respuesta de Argentina. Aceptaban el mecanismo de verificación de alta transparencia. Un mensaje similar llegó por canales no oficiales a través de Facundo Techera. El gobierno argentino consideraba estas conversaciones de suma importancia. Comprendían perfectamente las preocupaciones de Estados Unidos. Eran cooperativos. Casi demasiado cooperativos. Esa noche, abrí mi cuaderno personal. Era un registro que llevaba por costumbre. El significado de la decisión de hoy. Los riesgos potenciales. Las variables a vigilar en el futuro. Con el bolígrafo en la mano, me quedé inmóvil un rato. Algo daba vueltas en mi cabeza. Tecnología de reentrada. Las palabras que Rachel Morgan había pronunciado el año anterior. Si Argentina tiene su propio cohete, a largo plazo podría sentar las bases para la investigación de reentrada. En ese momento, no le había prestado atención. Pero ahora era diferente. Después del submarino nuclear y el ciclo del combustible, sentía que las piezas de un rompecabezas estaban encajando, una por una. Escribí lentamente en mi cuaderno: tecnología de reentrada. Vector de largo alcance. Ciclo de combustible. Estructuralmente, esto podría conducir lógicamente a una opción nuclear. Después de escribirlo, me invadió una extraña sensación. No había pruebas de que Argentina tuviera esa intención. Pero la tecnología existe independientemente de la intención.
Una vez que se adquiere, la opción nace. Dejé el bolígrafo y miré por la ventana. La noche en Washington era tranquila. Me pregunté a mí mismo, ¿es este un riesgo gestionable? La respuesta fue sí. Argentina seguía siendo un aliado, integrado en el sistema, sujeto a las auditorías del OIEA y sin poder completar la tecnología clave sin nuestra cooperación. Las riendas seguían en nuestras manos. Aún así, esa noche me fui a la cama con una sensación de inquietud. Sentía que estaba pasando algo por alto. Las piezas del rompecabezas estaban encajando, pero sentía que todavía no veía la imagen completa. En febrero del año siguiente, un grueso informe apareció sobre mi escritorio. Rachel Morgan lo había traído ella misma. A diferencia de otras veces, su expresión era tensa. En la portada del informe, en letras rojas, se leía, evaluación urgente. El título era Análisis de los resultados del experimento de reentrada conjunto argentino-estadounidense. En el instante en que lo leí, sentí que mi corazón daba un vuelco. Compruébelo usted mismo, dijo Rachel. Asentí y abrí el informe. Desde la primera página, una cascada de números, datos de experimentos, altitud de lanzamiento, velocidad de reentrada, trayectoria de vuelo. Era un contenido técnico, pero no me resultó difícil de entender. El problema era la dirección que apuntaban esos números. Velocidad de reentrada de Mach 20. La cifra registrada cuando el vehículo de prueba, lanzado desde gran altitud, entró en la atmósfera. Subrayé ese número. Mach 20. Más de 6 kilómetros por segundo. Un objeto 20 veces más rápido que una bala, cayendo del cielo. La página siguiente detallaba los datos de resistencia térmica. Temperatura de la superficie durante la reentrada, aproximadamente 6.000 grados Celsius. La mitad de la temperatura de la superficie del Sol. La tecnología para soportar ese calor infernal, mantener la forma, controlar la trayectoria y alcanzar un punto objetivo. No es algo fácil en absoluto. Solo un puñado de países en el mundo poseen esa tecnología. Estados Unidos, Rusia, China, y quizá Francia y el Reino Unido. ¿Pero Argentina lo había logrado? Seguí leyendo el informe, pasando las páginas. Diseño experimental, selección de materiales, sistema de protección térmica, algoritmos de control de actitud. Cada sección estaba meticulosamente documentada. Aunque se llamaba investigación conjunta, era evidente que la tecnología clave había sido desarrollada por los investigadores argentinos. Nosotros solo habíamos proporcionado el entorno de prueba y el equipo de medición. A mitad del informe, había una evaluación técnica del Laboratorio de Investigación de Defensa de Estados Unidos. Un documento oficial firmado por el director del laboratorio, Robert Miller. Leí esa parte lentamente. Se evalúa que este experimento, desde los puntos de vista de diseño, materiales y control, cumple prácticamente todos los requisitos para el desarrollo de un vehículo de reentrada de ICBM. Esa frase resonó con un peso abrumador. Argentina posee tecnología de reentrada a nivel de un misil balístico intercontinental. Eso es lo que decía. Mi mano se detuvo al pasar la página. La conclusión era demasiado impactante. Si se añade una carcasa de ojiva y un sistema de guía, es prácticamente convertible en un vehículo de reentrada de ICBM. Leí esa frase 2, 3 veces. Sentía que las letras bailaban ante mis ojos. Una carcasa de ojiva y un sistema de guía. Eso es todo lo que falta. Rachel Morgan observaba mi expresión atentamente. ¿Qué opina? No pude responder. En mi cabeza, varias piezas del rompecabezas encajaban de golpe. El submarino nuclear. La flexibilización del ciclo del combustible. Y ahora, la tecnología de reentrada. Cada una por separado podía explicarse como de uso civil o defensivo. Pero juntas, la imagen que formaban era completamente diferente. Organice una videoconferencia. Quiero escuchar la opinión del director Robert Miller en persona, pedí.
Rachel asintió y salió de la habitación. Me quedé solo, releyendo el informe desde el principio. Esperaba encontrar algún error, deseaba que esa conclusión fuera equivocada. Pero cuanto más leía, más clara se volvía la conclusión. El experimento de reentrada de Argentina había sido un éxito rotundo. Velocidad superior a Mach 20, un entorno de 6.000 grados, un control de trayectoria preciso. Todos los datos cumplían perfectamente los requisitos de un vehículo de reentrada de ICBM. Argentina no tenía la ojiva nuclear, pero ya tenía la tecnología para transportarla. Por la tarde, comenzó la videoconferencia. El rostro de Robert Miller apareció en la pantalla. Un hombre de unos 60 años, con el pelo blanco y gafas. Coordinador Collins, supongo que ya ha visto el informe. Sí. Y tengo algunas preguntas que hacer. Fui directo al grano. La conclusión del informe es esa frase. Es una evaluación precisa. Miller guardó silencio por un momento y luego respondió, sí, no hay ningún error. Es un nivel convertible en un vehículo de reentrada de ICBM completo. La carcasa de la ojiva y el sistema de guía no son tecnológicamente tan difíciles. El quid de la cuestión es si se puede alcanzar un objetivo con precisión en un entorno de calor extremo. Argentina ha demostrado esa capacidad. Seré franco. Esperaba este resultado. Miller negó con la cabeza. Sinceramente, no hasta este punto. La tecnología de los investigadores argentinos superó con creces nuestras expectativas. Incluso dentro del laboratorio, hubo un debate considerable. Después de que terminó la conferencia, me quedé mirando la pantalla un rato. Mi rostro se reflejaba vagamente en el monitor apagado. Mi expresión era de pura conmoción. Recordé la reunión del NSC de hacía 3 años, cuando clasifiqué a Argentina como un aliado con una buena capacidad de lanzamiento. En ese momento, Rachel Morgan había dicho que podría sentar las bases para la investigación de reentrada. No le presté atención. Pensé que era algo para un futuro lejano. Pero no era un futuro lejano. En solo 3 años, Argentina había llegado hasta aquí. Llamaron a la puerta de mi oficina y Rachel Morgan entró de nuevo. ¿Qué le ha parecido la conferencia? Me había quedado sin palabras. Rachel se sentó frente a mí. Hace 3 años, se lo dije, su voz era tranquila. Cuando abres una puerta, la gente mira lo que hay más allá. No pude decir nada en mi defensa. Argentina no solo estaba mirando la puerta que nosotros abrimos. Estaban buscando otras puertas. No. Quizás ya habían abierto otra puerta por su cuenta. Me cubrí la cara con las manos. Me equivoqué, Rachel. Subestimé completamente a Argentina. Fue la primera vez que lo admití en voz alta. Rachel asintió en silencio. Que se haya dado cuenta ahora ya es una suerte. En mayo de ese año, tomé un avión a Buenos Aires. La Casa Blanca había tomado una decisión oficial, debía verificar personalmente los datos de reentrada y el sistema satelital de Argentina en el terreno. Yo estaba de acuerdo. Los números cuentan mucho, pero no todo. Al aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza, Facundo Techera me estaba esperando. El mismo aire distinguido y la mirada tranquila de cuando nos conocimos en Washington 2 años antes. Coordinador Collins, tanto tiempo sin verlo. Agregado Techera. Nos dimos la mano y subimos al coche que había preparado. El programa de hoy es una visita al Centro de Operaciones Conjuntas del Ministerio de Defensa, explicó Techera en el coche. Podrá ver una simulación del sistema satelital y los datos de reentrada. Asentí en silencio, mirando el paisaje de la ciudad de Buenos Aires que pasaba por la ventana. El Centro de Operaciones Conjuntas estaba en las profundidades de la tierra. Descendimos varios pisos en un ascensor, y cuando las puertas se abrieron, un vasto espacio se extendió ante mí. Una pantalla gigante cubría una pared entera, y decenas de operarios estaban sentados en sus puestos, concentrados en sus monitores. Se parecía a la Situation Room de Washington,
pero la escala era aún mayor. Un oficial militar llamado Ricardo Valente me recibió. Llevaba las insignias de general de división y jefe de análisis de operaciones conjuntas. Parecía tener unos 50 y pocos años, con una mirada penetrante y un tono de voz tranquilo. Bienvenido, coordinador. Ha sido un largo viaje. Hoy tenemos mucho que mostrarle. Dicho esto, me tendió la mano. Nos trasladaron a un auditorio. En el centro había una pantalla curva gigante. Delante de ella, una joven investigadora nos esperaba de pie. Mi nombre es Sofía Rossi, se presentó. Soy la investigadora principal del Estado Mayor Conjunto, encargada de la integración del sistema satelital y los datos de reentrada. Parecía tener unos 30 y tantos años, y sus ojos brillaban con confianza. Sarah Thompson también estaba allí. Era investigadora principal de un think tank de Washington y, a petición de la Casa Blanca, me acompañaba para una evaluación objetiva. Ya tenía su portátil abierto, lista para tomar notas. Me senté a su lado. El general Valente comenzó la presentación. Lo que van a ver hoy es una simulación de intercepción de un ataque con ojivas múltiples. Un globo terráqueo verde apareció en la pantalla. Se podía ver todo el hemisferio norte. Se lanzó un ICBM virtual, equipado con múltiples ojivas, MIR. Un solo misil del que se separan varias ojivas, cada una dirigida a un objetivo diferente. En la pantalla, se dibujó un ICBM virtual lanzado desde algún lugar de Eurasia. Al salir de la atmósfera, las ojivas comenzaron a separarse. 1, 2, 3 más de 10 puntos se dispersaron. Entre ellos se mezclaban ojivas reales y señuelos. Para el bando defensor, era crucial distinguir cuáles eran reales. Primero, les mostraremos los resultados del modelo de defensa antimisiles de Estados Unidos, dijo la doctora Rossi, tecleando en su consola. En el lado izquierdo de la pantalla, apareció la simulación de nuestro sistema. Se lanzaron misiles interceptores, y aunque algunas ojivas fueron derribadas, más de la mitad atravesaron la red de defensa y alcanzaron sus objetivos. Puntos rojos marcaron los impactos. A continuación, el modelo de defensa de Brasil. A la derecha, apareció una nueva simulación. El resultado fue similar. Se interceptó una parte, pero la mayoría se coló. Ese es el desafío de un ataque con ojivas múltiples. Si no se pueden distinguir las ojivas reales de los señuelos, hay que lanzar misiles interceptores contra todos los objetivos. Los recursos son limitados, y el enemigo explota esa debilidad mezclando señuelos. Miré al general Valente. Ahora, por favor, vean nuestro modelo. Su voz era monótona, pero contenía una pizca de confianza. Rossi volvió a teclear. En el centro de la pantalla, apareció una nueva simulación. El mismo ataque de ojivas. Pero la diferencia fue evidente desde el primer momento. El sistema argentino comenzó a rastrear las ojivas desde el instante en que se separaron. Los datos de su sistema satelital se combinaron con el análisis de la trayectoria de reentrada, calculando la masa y la velocidad de cada ojiva. Las ojivas reales son pesadas, los señuelos son ligeros. También hay diferencias en el cambio de velocidad al entrar en la atmósfera. El algoritmo argentino captó esas sutiles diferencias. La visualización en la pantalla cambió. Puntos rojos y puntos azules. El rojo era la ojiva real, el azul, el señuelo. El sistema argentino los había identificado a todos en menos de 30 segundos. Los misiles interceptores se dirigieron únicamente a los puntos rojos. La eficiencia era de otro nivel. Puntos de impacto previstos, dijo Rossi, ampliando la imagen. Se mostraron los resultados del cálculo de dónde caería cada ojiva. Error promedio, unas pocas decenas de metros. Contuve la respiración al ver esa cifra. Significaba que podían predecir casi con exactitud en qué edificio caería una ojiva lanzada desde el otro lado del mundo. Comparación de la eficiencia de intercepción. 3 gráficos de barras aparecieron en la pantalla.
El modelo estadounidense, el brasileño y el argentino. El gráfico de Argentina superaba a los demás por un margen abrumador. Una mejora de aproximadamente 20 a 30 puntos porcentuales en comparación con los sistemas convencionales, explicó el general Valente. Me hundí en mi asiento. No podía creer lo que acababa de ver. Nunca imaginé que Argentina tuviera un sistema de tal calibre. La doctora Rossi fue un paso más allá. La clave de este sistema es la predicción. Si sabes a dónde se dirige la ojiva del enemigo, puedes defenderte. Pero, ¿y si invertimos este principio? Hizo una pausa. También podemos calcular a dónde enviar nuestras propias ojivas. En ese instante, un escalofrío me recorrió la espalda. Defensa y ataque eran las dos caras de la misma moneda tecnológica. La capacidad de rastrear y predecir la trayectoria del enemigo era también la capacidad de guiar con precisión tus propias ojivas. Argentina nos estaba mostrando un sistema defensivo, pero si querían, podían convertirlo en un sistema ofensivo en cualquier momento. Eso era lo que significaba. El general Valente dijo lentamente, hemos decidido usar esta tecnología solo para la defensa. Sus ojos me miraban directamente. Pero la elección está en nuestras manos. Espero que entiendan eso. Su voz era tranquila, pero su peso era inconmensurable. Fue el momento en que me mostraron claramente lo que Argentina tenía, más importante, lo que había elegido no hacer. La simulación terminó y hubo un breve descanso. Sarah Thompson se acercó a mí. Su portátil estaba lleno de notas. ¿Qué piensas?, preguntó. No supe qué decir. Tengo que escribir un informe para Washington, dijo Sarah. Sin Argentina, el equilibrio en este juego ya no se puede mantener. Eso es lo que voy a escribir. Esa es mi conclusión. Su tono era firme. No pude hacer más que asentir. Lo que acababa de presenciar no era solo tecnología. Era una declaración de que las reglas del juego acababan de ser reescritas. Esa noche, de vuelta en el hotel, abrí mi cuaderno personal. Con el bolígrafo en la mano, reflexioné durante mucho tiempo y luego escribí lentamente, Argentina, una potencia nuclear de facto. Estado extremadamente cercano. Mi mano temblaba mientras escribía esa frase. Una descripción que 3 años antes habría sido inimaginable. El punto azul llamado Argentina había comenzado a ocupar una posición completamente nueva en mi mapa. Unos días después de regresar de Buenos Aires, un informe interesante llegó a mi correo. La remitente era Rachel Morgan. El título, Recopilación de las reacciones de los principales países a la tecnología de reentrada de Argentina. Me serví un café y abrí el informe. Primero, Brasil. Se había obtenido una evaluación interna del Instituto de Investigación de Defensa, dependiente del Ministerio de Defensa de Brasil. Leí el contenido con atención. El nivel de la tecnología de reentrada de Argentina supera con creces las expectativas iniciales. En cuanto a materiales resistentes al calor y algoritmos de control, se analiza que actualmente lideran el desarrollo de Brasil por un mínimo de 5 años. No podía creer lo que leía. Brasil reconociendo la superioridad de Argentina. Ambos países mantenían una intensa rivalidad en los campos de la tecnología y la defensa. Especialmente en el desarrollo espacial y la industria de defensa, siempre se habían estado observando mutuamente. Y ese mismo Brasil ahora evaluaba que Argentina le llevaba 5 años de ventaja. El informe también incluía comentarios de un funcionario del Ministerio de Defensa brasileño, en una entrevista anónima. Francamente, estamos sorprendidos. No esperábamos que Argentina hubiera llegado tan lejos. ¿Qué planea hacer Brasil al respecto? Todavía lo estamos discutiendo internamente. Pero una cosa es segura, no podemos seguir subestimando a Argentina. Subrayé esa última frase. No podemos seguir subestimando a Argentina. Ojalá alguien me hubiera dicho esas palabras a mí, 3 años atrás. El segundo era Chile. Se había filtrado parte de un informe de análisis de la inteligencia militar chilena.
Rachel no especificaba cómo lo había obtenido. El contenido era breve pero impactante. El éxito de la tecnología de reentrada de Argentina es un resultado previsible. Se ha añadido una nueva variable al entorno estratégico regional. Nuestros planes operativos en caso de contingencia deberán ser revisados. Que Chile escribiera "resultado previsible" era una franqueza inusual. Normalmente, este tipo de informes usan un lenguaje que menosprecia al adversario. No es gran cosa, ya estamos por delante. Pero esta vez, el tono era de una aceptación sobria y alarmante. La conmoción inicial que sacudió a Estados Unidos ahora se estaba replicando, en silencio, en las capitales de Sudamérica.